Reciban un cordial saludo, queridos hermanos. En esta ocasión queremos aprovechar este medio para poder compartir con ustedes este curso acerca de la introducción básica a la Biblia. Soy el hermano Iván y durante estas semanas voy a compartir en la voluntad del Señor una lección por semana. Así que rápidamente quiero presentarles, hermanos, algunos datos de este curso. El primero de ellos, este curso está dirigido a nuevos creyentes o hermanos con mucha trayectoria en la vida cristiana, pero que nunca han tenido la oportunidad de poder prepararse en sus iglesias o en algún seminario bíblico. Y la composición del curso está, hermanos, diseñada por 10 lecciones. En un momento vamos a dar la lista de las 10 lecciones. Asimismo, también la metodología. Vamos a estar exponiendo las lecciones y compartiendo algunas actividades para que puedan nutrirse mucho más con cada lección. ¿Cuáles son las lecciones o cómo está compuesto estas 10 lecciones? Primero, la primera lección es acerca del origen y propósito de la Biblia. La segunda lección, características de la Biblia. La tercera, estructura de la Biblia. Cuarta, cómo obtuvimos la Biblia. Quinta lección, la inerrancia de la Biblia. Sexta lección, traducciones de la Biblia. Séptima lección, cómo leer e interpretar la Biblia, que también la lección número 8 titula lo mismo porque vamos a dividir ese tema en dos clases. La lección número 9, la autoridad de la Biblia, y la lección número 10, la importancia de leer la Biblia. Comenzamos sin más preámbulos con la lección número 1, origen y propósito de la Biblia. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? O una pregunta mucho más profunda, ¿de dónde se origina la Biblia que hoy está en nuestras manos, que llevamos a la iglesia, que manejamos en nuestra movilidad, que con mucho cariño la llevamos a todas partes? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la Biblia? Una pregunta que puede ser muy sencilla, pero es una pregunta, hermanos, que muchos no pueden responder. Así que vamos a ver hoy el origen y el propósito también para qué Dios nos dio la Biblia. Para comenzar, quiero compartir, hermanos, esta información acerca de los 5 libros más vendidos en la historia de la humanidad. Veamos simplemente cifras para comenzar. En el quinto lugar, hay 140 millones de ejemplares vendidos. El cuarto lugar, 150. El tercero, 200. El segundo, 500 millones. Y vean, hermanos, el número 1, 5.000 millones de ejemplares vendidos. Se estarán preguntando, pero ¿cuáles son estos libros? Veamos. El primero de ellos, o bueno, el quinto, el que está en el puesto número quinto, es El Principito. El que está en el puesto número 4 es El Señor de los Anillos. El que está en el puesto número 3 es La Historia de dos ciudades. Y el segundo lugar es Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es el libro por excelencia que ocupa el primer lugar? Así es, la Biblia. ¿Puede apreciar tan solamente la diferencia abismal que existe entre el primero y el segundo? Hermanos, es muchísimo. La diferencia es muchísima. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es el libro más vendido en la historia? Veamos, hermanos, por qué la Biblia es el libro más vendido de la historia. El origen de la Biblia. Hermanos, el origen de la Biblia hace que la palabra del Señor sea distinta al resto de los libros que vimos en ese top, y que podemos mencionar muchos otros libros más. Pero veamos por qué la Biblia es el libro más vendido de la historia, justamente por su origen. Vamos a tomar como texto base para responder a esta pregunta el texto que se encuentra en 2 Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solamente la primera línea vamos a tomar en cuenta para poder responder esta pregunta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Veamos. Vamos a dividir ese pequeño párrafo ahora en dos partes para poder estudiar a mayor profundidad. Primero dice toda la escritura. Esta afirmación está englobando
Absolutamente todo lo que hoy conocemos como la palabra del Señor, los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos, hermanos, todos dice que son inspirados por Dios. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo. No hay algún libro, no hay algún libro que esté fuera, que no sea palabra del Señor. Todo, absolutamente todo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y asimismo también, ¿qué significa que sea inspirada por Dios? Y aquí está, hermanos, el punto para poder responder e identificar el origen de la palabra de Dios. Esta expresión es única en la Biblia. Lo digo que es única en el idioma original. La expresión inspirada por Dios, hermanos, solamente aparece en este pasaje bíblico. No aparece en ningún otro verso de la Biblia. No aparece en ningún otro verso de la Biblia. Así que es una expresión muy especial porque con esto el autor de la carta, el autor humano, el apóstol Pablo nos está diciendo que la Biblia, hermanos, se originó en Dios, que la Biblia salió de Dios, porque literalmente esta expresión significa soplado o aliento de Dios. Es como cuando muchas veces nosotros exhalamos aire. ¿De dónde sale el aire que exhalamos? De adentro de nuestro ser. Bueno, diremos de nuestros pulmones, pero sale de adentro de nosotros cuando exhalamos aire. La Biblia dice que salió de lo más profundo de Dios. Salió, fue inspirado, soplado por Dios. Así que así de rápido, hermanos, respondemos y vemos el primer punto. La Biblia se originó en Dios. Y el pasaje bíblico que nos enseña esto es 2 Timoteo 3:16, la primera parte, toda la escritura, es decir, todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios, es decir, tienen su origen en Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esto ya nos va dando pautas de por qué la Biblia es el libro más vendido en la historia. El resto de los libros que vimos en lo que les compartí hace un momento, tienen un autor meramente humano. Podrán causar cierto impacto en la vida de las personas, podrán inspirar muchas cosas, podrán entretener a las personas, pero ninguno de ellos se compara con la palabra de Dios. Ninguno. Absolutamente ninguno de esos libros se compara con la palabra de Dios. Veamos un segundo punto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para indicarles, hermanos, que vamos a dejar en la descripción del video de esta clase, vamos a dejar un enlace que los va a dirigir a la nube y donde ustedes van a tener acceso total a las lecciones. Estamos dejando lecciones escritas, ya sea para que puedan repasar la lección. Y asimismo también, si alguien lo desea, está empezando como maestro de escuela dominical, pueda también compartir esas lecciones a sus alumnos. Y también las diapositivas, estas diapositivas que ven en este momento, los vamos a dejar ahí en la nube para que ustedes puedan descargarlo y puedan usarlo como mejor les parezca. Así que cerramos el paréntesis y continuamos con el segundo punto. Ya vimos el origen. Salió de Dios la Biblia. Ahora, ¿para qué? Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Entonces, si es así, ¿para qué nos dio la Biblia? El mismo texto de hace un momento nos responde. Ahora veamos la segunda parte. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito, 2 Timoteo 3:16. Para pensar, ¿para qué nos entregó Dios su palabra? Ahí está la respuesta. Pero ¿qué significa cada una de esas acciones? ¿Qué profundidad tiene o cuál es una explicación más clara? Veamos. El primero de ellos dice que la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña todo lo referente a Dios, a su obra y todo lo que Él en su voluntad ha querido revelarnos. ¿Cómo llegó a existir la humanidad? Génesis 1:1 dice, o cómo llegó a existir todo lo que conocemos. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo ha sido creado por Dios. La Biblia nos está enseñando cómo entró el pecado en el mundo. Vemos en el mismo libro de Génesis cómo entró el pecado en la humanidad. Y así, hermanos, sucesivamente vamos aprendiendo muchas cosas. La Biblia es un maestro.
Es un maestro que nos va enseñando constantemente. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia es nuestro maestro. Nos enseña muchas cosas valiosas para nuestra vida. Así que, hermanos, la Biblia es un maestro para nosotros. Ese es un beneficio cuando nosotros leemos la Biblia. Estamos siendo enseñados por ella. ¿Cuál es otro beneficio? Dice la reprensión. Redarguye. La expresión redarguir, que tradicionalmente es utilizado en la versión Reina Valera 60, y esa versión entiendo que es la más popular, significa esto, significa reprensión. Entonces, la Biblia no solamente nos enseña, también nos reprende. Nos dice, hey, mira, tienes estos errores en tu vida. Estás cometiendo estos errores. Es decir, la Biblia, hermanos, saca a la luz nuestros pecados. Saca a la luz nuestros pecados. Y nos apunta, nos dice, mira, tienes este pecado. Tienes esto. Dios nos está diciendo a través de su palabra, estás haciendo esto mal. Y es maravilloso la palabra del Señor, porque no solamente nos dice, hey, tú estás haciendo esto mal, o tienes aquello que debes corregir en tu vida. Entonces, la Biblia también, hermanos, aparte de reprendernos, dice que nos corrige, es decir, nos dice, tienes ese error y ese error se corrige de esta forma. Estás chueco y así te puedes enderezar. Te alejaste del camino, así puedes retornar. ¡Qué maravilloso! La Biblia nos enseña, nos reprende y también dice que nos corrige. Pero hay una cuarta utilidad o cuarto beneficio de la palabra del Señor. ¿Cuál es? Es el siguiente: instrucción. La Biblia es nuestro supremo manual para poder conducirnos correctamente en este mundo de tinieblas. Aquí la idea, hermanos, de un manual es cabal. La Biblia es algo que debe estar siempre pegado a nosotros. Pero no lo digo como si fuese un amuleto o algo que trae suerte para la vida. No, lo que trato de decir, hermanos, es que la Biblia debe estar siempre en nuestro corazón. Tenemos que meditar todo el tiempo en la palabra del Señor para aprender tantas cosas del Señor, para corregir nuestras vidas, pero sobre todo, hermanos, para saber conducirnos, para saber actuar en ciertas circunstancias, para evitar ciertos peligros que la Biblia nos advierte. Es un manual de instrucciones para nuestra vida cristiana. Es un manual. Así como, hermanos, viene un electrodoméstico de fábrica con su manual, que quien la compra tiene que obligatoriamente leer si quiere darle un buen uso a ese electrodoméstico. Si no lee ese manual e ignora, puede terminar dañando ese electrodoméstico en un tiempo muy corto, o puede utilizarlo muy mal. Así que, hermanos, de la misma forma el Señor nos ha dado un manual de instrucciones donde para cada situación y cada circunstancia de la vida nos dice el Señor, toma estos criterios, haz esto, evita esto y tantas maravillosas cosas que tenemos que agradecer al Señor por su palabra. 4 maravillosos beneficios. Para eso, hermanos, el Señor nos dio su Biblia porque tiene una utilidad tremenda para nuestra vida. Entonces, la Biblia se originó en Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Salió de Dios, llegó a nuestras manos. Y en una lección, creo que es la lección número 4, vamos a ver es que cómo llegó a nuestras manos. ¿Cayó del cielo? No. Vamos a ver en la lección número 4 cómo el Señor, hermanos, utilizó todo, incluso utilizó la tecnología y muchas cosas para que pueda llegar a nuestras manos. Y otras cosas más que ya veremos en la lección número 4. Así que vayan, hermanos, esperando con muchas ansias, todos los que quieren saber acerca de este punto también. Así que ya vemos, hermanos, todo eso. Vimos también ahora la utilidad de la Biblia. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, que eso significa reprensión, para corregir y para instruir en justicia. La suma de estos 4 beneficios nos llevan a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El versículo siguiente, 2 Timoteo 3:17, nos señala cuál es ese propósito. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Repito el texto que también ahí lo ven en pantalla. Segunda Timoteo 3:17. Para eso nos dio Dios su palabra, para que seamos perfectos, para que estemos preparados para toda buena obra. Veamos con mayores detalles este pasaje bíblico. Vamos a dividirlo también en partes. Permítanme activar. Muy bien, no va a ser necesario. Ahora sí. Muy bien, vamos a dividir en algunas partes este versículo bíblico para poder comprender mucho mejor la idea que el apóstol Pablo nos quiere indicar. El primero de ellos dice, el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios. Hermanos, no todos los hombres pueden entender la Biblia como el Señor quiere. No todos los hombres van a ser impactados por la Biblia. Hay tantos escépticos que leen una y otra vez, incluso muchas más veces que un cristiano, la Biblia, pero ellos lo hacen con un espíritu eh, equivocado. Ellos intentan constantemente refutar, intentan desacreditar o negar totalmente la existencia de Dios a través de la Biblia. Así que aquí está diciendo el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Aquel que ha recibido la nueva vida que Jesucristo vino a ofrecer. Ese es el hombre de Dios. Tal como también Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, para el hombre natural la palabra es locura. Es locura. No pueden entender. Hermanos, los incrédulos no tienen el Espíritu Santo, ellos no pueden entender o no pueden recibir ese impacto sobrenatural en sus vidas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no está el Espíritu Santo en ellos. Ellos continúan con su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Están, hermanos, en un mundo de tinieblas y no pueden entender la Biblia. Pueden adquirir conocimiento intelectual, pueden hacerlo, pueden tomar y leerlo y leer la Biblia como cualquier otra obra literaria, pero el impacto sobrenatural, hermanos, no va a ocurrir en ellos, porque aquí el autor nos dice a fin de que el hombre de Dios va a ser enseñado, va a ser redarguido, va a ser corregido y va a ser instruido por la palabra de Dios. ¿Para qué? Aquí vamos al segundo punto. Sea perfecto. Esta palabra me llama la atención porque también significa cabal, alguien que no le falta nada. La idea propiamente es de alguien que está equipado en su totalidad, que no le falta nada. Está equipado. Tiene todo lo necesario. Tiene todo lo necesario. Así que, hermanos, usted no está perdiendo el tiempo cuando lee la Biblia. No está perdiendo el tiempo. Se está equipando. Si todavía no sirve en algún ministerio en la iglesia, o si aún no hace todavía algo para la gloria del Señor, no deje de leer la Biblia. Hay tantos que se preguntan y dicen, ay, quiero servir al Señor, pero no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Voy a tomar unos cursos. Voy a hacer esto y lo demás. Hermano, empiece leyendo su Biblia. Si realmente es un hijo de Dios, es un nuevo creyente, empiece leyendo su Biblia todos los días. Haga un hábito. Haga un hábito la lectura de la palabra del Señor para su vida. Que sea un hábito. ¿Para qué? Para que el Señor lo vaya equipando. Para que poco a poco el Señor lo vaya equipando. Para que usted vaya despojándose más y más de ese viejo hombre y pueda ir creciendo en su comunión con el Señor. Y en el tiempo del Señor usted será una persona perfecta. No malentienda esta expresión de perfecto. No quiere decir que usted no va a pecar nunca más, se va a convertir en un santo. No, aquí está hablando, hermanos, de alguien preparado para el ministerio. Alguien que no le falta nada. Y eso puede ocurrir únicamente con
la poderosa intervención del Señor en nuestras vidas. Podemos tomar un montón de cursos de oratoria, de liderazgo y tantas otras cosas más. Pero hermanos, si no está la mano del Señor por encima de todo eso, de nada sirve. Por eso, empiece estudiando su Biblia todos los días. ¿Quiere servir al Señor? Empiece leyendo su Biblia. Muy bien. La siguiente afirmación, que dice enteramente preparado para toda buena obra, ya es una descripción de alguien que es perfecto. Así que el Señor nos equipa y nos prepara, dice a todos, para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Hermanos, es todo lo que podemos hacer para el Señor. Y no solamente tenemos que limitarnos a la iglesia local, no solamente tenemos que limitarnos a algún cargo en la iglesia, algunas obligaciones que hay en la iglesia. Hermanos, el ministerio va más allá de las cuatro paredes del templo, va más allá incluso de las actividades de la iglesia local, Va mucho más allá, va mucho más allá. Hermanos, el ministerio o nuestra actitud adorativa al Señor es en todo tiempo. Somos creyentes 24/7 hasta que el Señor nos llame. No somos creyentes solamente los domingos, los sábados en el caso de los jóvenes, o los martes de oración o los jueves de estudio bíblico. Todos los días, hasta que el Señor nos llame. Así que hermanos, ya sea que estemos en la calle, estemos en el trabajo, estemos en el bus, en la movilidad, donde estemos, tenemos que buscar siempre la oportunidad para poder glorificar el nombre del Señor con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestras obras. Recuerden, las obras son la evidencia de nuestra fe. Nuestra fe se evidencia a través de nuestras obras. Así que, querido hermano, tenemos que ver con cabalidad. El Señor nos dio su palabra, es decir, se originó en Él. Y tiene una utilidad tremenda para nuestras vidas, porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. La suma de todo eso dice que al hombre de Dios lo perfecciona, es decir, lo prepara para toda buena obra. Llegamos a la parte final de nuestra lección el día de hoy, pero no quiero despedirme de ustedes sin dejarles algunas conclusiones y también tareas o actividades que había mencionado hace un momento. La primera conclusión: la Biblia no es un invento humano, al contrario, se originó en el corazón de Dios. Segunda conclusión: la Biblia tiene 4 funciones vitales para nuestra alma. Nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Tome muy en cuenta eso. La tercera conclusión: las 4 funciones de la Biblia nos perfecciona para poder servir a Dios. Cada punto, hermanos, nos deja una enseñanza muy grande. Espero que pueda usted sacar también sus propias conclusiones. Si gusta compartir algo, puede hacerlo en los comentarios. Algunas otras ideas, algunas cosas que puedan aportar también al enriquecimiento de esta lección. ¿Cuáles son las tareas de esta lección? La primera tarea, hermanos, un desafío tremendo para aquellos que tal vez no tienen el hábito de memorizar textos bíblicos largos, es de memorizar 2 Timoteo 3, 16 y 17. Así que la primera tarea, hermanos, hasta la próxima lección es memorizar 2 Timoteo 3, 16 y 17. Al empezar la siguiente lección vamos a repetir todos de memoria este versículo. La segunda tarea es memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Como esta es una clase de introducción básica a la Biblia, lo mínimo, hermanos, que tenemos que aprender, entre muchas cosas que vamos a ver en las lecciones, es tener en la mente los 66 libros de la Biblia, es decir, tenerlos de memoria. En esta lección vamos a empezar con los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia o el famoso Pentateuco. Así que, hermanos, también eso tenemos que memorizar para la siguiente clase. Eso es todo. Les agradecemos infinitamente que estén aquí acompañándonos e iniciando este curso.
Simplemente, hermanos, si es de bendición para ustedes este material, les rogamos que puedan suscribirse, puedan reaccionar también y dejarnos un comentario con algún saludo o también algún pasaje bíblico que quiera compartir y que ayude bastante a lo que hemos visto el día de hoy. Su hermano en Cristo se despide. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.